reitero lo que he dicho, esta frontera no va a ser igual. Aquí vamos a tener mucho más controles en todos los zonas, aquí y en la frontera sur, en toda la frontera, porque ya la República Dominicana tiene que tomar medidas que no había tomado anteriormente. La parte migratoria, la frontera va a seguir cerrada desde el punto de vista. Presidente, saludos amigos, Dios les bendiga a todos ustedes. Así comenzamos una vez más. Atención país. Dos aspectos de este video del presidente de la República, Luis Abinader. La frontera ya no será la misma, ya no será igual. Y con respecto a la parte migratoria quedará igual. Sobre eso voy a hablar. La frontera no será la misma. Implica definitivamente mayor control, sobre todo por la experiencia reciente que hemos tenido. Obviamente que el tema del canal puso a la palestra una situación que ya todos sabíamos, pero le dio al presidente de la República lo que necesitaba para hacer lo que hizo. Para hacer lo que hace cualquier presidente de cualquier país del mundo que le duela a su país. Él, Luis Abinader, presidente constitucional de la República, que le duele su país, tomó la decisión de cerrar las fronteras por aire, mar y tierra. Y esas consecuencias, generadas por una actitud de sin razón de parte de autoridades y fascinerosos haitianos, han llevado la situación hasta ahí. Matan, roban, violan a sus propios correligionarios. Hoy Luis dice, Luis presidente, Luis que le duele el país, su país, la República Dominicana, la frontera no será igual. Lo que indica que eso es mayor control, hará más efectivo el que personas haitianos puedan pasar ilegales puedan pasar hacia la República Dominicana. Y con respecto precisamente a esa migración, entonces quedará cerrada. O sea, no se estarán dando las visas de inmigrantes que se hacían cuando no existía ese problema. ¿Qué pudiéramos analizar con respecto a toda esta situación? Con respecto a toda esa situación, lo que podemos analizar, lo que podemos colegir es simple y llanamente lo siguiente. La oposición política del país se equivocó. Metió los dos pies en un solo zapato y lo hizo de manera adrede. La única cosa es que no esperaba que la reacción del pueblo dominicano iba a ser lo que hoy es. Un declive del caso de Leonel Fernández y un estancamiento en la candidatura de Abel Martínez. Hoy se encuentran empatados con apenas quizá menos o algo parecido a un 20%. Luis Abinader mantiene una posición de irse en primera vuelta por encima del 51%. Y apenas esta campaña ha empezado. Apenas semanas, 2 semanas, Luis Abinader proclamado candidato oficial por el Partido Revolucionario Moderno, por el PRM. Lo importante de esto es ver cómo cuando se tiene el país, la patria, como principal parte de tu leitmotiv para poder gobernar, suceden estas cosas. El presidente Luis Abinader no está relajando ni haciendo política con este tema. La política o la politiquería con este tema la estaba haciendo la oposición política. El PLD por una parte, pero con mayor veracidad o mayor énfasis, la fuerza del pueblo. Sin embargo, le ha ido mal. Le ha ido mal a Leonel.
le ha ido mal a su partido. Un hombre que hasta un partido que no posee la estructura o la infraestructura necesaria para poder ni siquiera hacer un papel airoso en unas elecciones municipales y mucho menos en unas elecciones presidenciales, de la cual Luis la tiene prácticamente ganada en primera vuelta. Ciertamente que las elecciones municipales será un reflejo sumamente importante para las elecciones presidenciales. Y he dicho, y lo voy a seguir reiterando en cada programa, hoy el Partido Revolucionario Moderno, el PRM, tiene un 80-20 comparado con la fuerza de oposición, el PLD y el Partido Fuerza del Pueblo. Lo que indica que la famosa pacto o alianza proclamada como la tabla de salvación de dos partidos de oposición que siguen languideciendo a pesar, obviamente, de su fortaleza como partido mayoritario, pero muy por debajo, muy lejano a ganar unas elecciones y sobre todo acercar al PRM a ganar con un 80-20 en las elecciones municipales y a que en las elecciones presidenciales el candidato de ese partido, Luis Abinader, se vaya en primera vuelta por mucho, a lo que mucha gente todavía ni siquiera entiende. Porque aquí no se está discutiendo si Luis se va en primera vuelta o no. Aquí se está discutiendo o debería discutirse con cuánto Luis se va en primera vuelta, que obviamente será por encima del 52% hasta en este momento en que nos encontramos. La ventaja del candidato del Partido Revolucionario Moderno es que primero no comete errores, por lo menos esos errores políticos que hacen que un candidato disminuya su caudal de voto o la preferencia de aquel que dice que va a votar. Eso es lo primero. Lo segundo es que, en definitiva, Luis, la coyuntura política, a pesar de la situación económica mundial y que esos aspectos exógenos influyen en cualquier país, sobre todo en un país como el nuestro, aún así con eso, él ha podido surfear esta situación. Si estamos cerca de unas elecciones, que durante 3 años ha podido hacer eso, y en momentos de crisis todavía peor, en momentos en que nosotros estábamos elevando el vuelo con los aviones, y entonces vino el Omicron, después vinieron los países cerrando, una situación tétrica y ríspida para el gobierno. Para todos nosotros que sufrimos en carne viva esa situación. Si después de pasar el tema de la guerra Rusia-Ucrania, que fue terrible para la República Dominicana, recuerdo que cuando solicité esa semana que los Estados Unidos comenzaban a cancelar el permiso de aeronavegabilidad a las aeronaves rusas que venían hacia la República Dominicana, específicamente al aeropuerto de Punta Cana, y ver que esa sola semana había 15 aviones rusos que venían hacia acá, y desvanecerse eso por la prohibición que tenían los Estados Unidos de cercar a Rusia por el tema de la guerra. Y aún así se mantuvo el gobierno de pie. Imagínese usted que eso ha ido pasando, independientemente de que ciertamente, como todo el tiempo y como pasa en todos los países, hay situaciones económicas fruto de ese choque externo, de esa parte endógena que influyen en cualquier país. Y sin embargo, el partido de gobierno mantiene, y sobre todo su candidato Luis Abinader, una aceptación fruto del buen manejo de la economía de la República Dominicana.
Lo que pasa es que no se roba. Y además que un gobierno ético, moral, como el gobierno de Luis Abinader, eso tiene efectos secundarios negativos para aquel que osase hacer cualquier cosa negativa. Por lo contrario a lo que manda la ética, a lo que manda la moral y sobre todo las instrucciones del propio candidato y presidente del partido, candidato a la presidencia y presidente de la República. Así las cosas. Después de esta pausa estaremos conversando con Vinicito Castillo Semán. No le cambie. VTV Canal 32 llega a YouTube con una propuesta informativa poderosa. Únete a nosotros en @VTV Canal 32 y forma parte de la generación de espectadores informados. Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, @VTV Canal 32. VTV Canal 32 crece y amplía su cobertura para estar más cerca de ti. Nuestra programación llegará con mayor nitidez a través de los sistemas de cables nacionales. Claro, Altiz, Aster, Win Telecom y su cablera local. VTV Canal 32, ahora con mayor cobertura y mejor programación. Para mantenerte al tanto de nuestra programación, síguenos en nuestras redes sociales a través de nuestro usuario @VTV Canal 32 para Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn, TikTok y Threads. Síguenos en @VTV Canal 32. En VTV Canal 32, la información está al alcance de tus manos. Sintoniza en tiempo real nuestra programación desde cualquier dispositivo móvil a través de nuestra plataforma streaming y nuestra página web vtvcanal32.com.do. Yo reitero lo que he dicho, esta frontera no va a ser igual. Aquí vamos a tener mucho más controles en todos los órdenes aquí y en la frontera sur, en toda la frontera, porque ya la República Dominicana tiene que tomar medidas que no había tomado anteriormente. La parte migratoria, la frontera va a seguir cerrada desde el punto de vista migratorio. Buenas noches, República Dominicana. Como le prometí, vamos a estar conversando con Vinicito Castillo. Quise introducir en la entrevista este video del cual hablaba al principio del programa, porque todos ustedes saben la posición de los Castillo, muy especialmente Vinicito, que ha estado enfrentando una serie de cosas que a lo largo y ancho del programa vamos a estar hablando. Primero, buenas noches, hermano. Muy buenas noches, hermano. Muy contento de estar aquí después de un buen tiempo. Sí, teníamos unos días en así. Atención País. En esta nueva etapa. Vinicito, escuchaste la palabra del presidente. Yo quiero que comencemos a analizar esto, pero hacer un introito de que comenzó el conflicto desde que el presidente mandó a cerrar la frontera por aire, mar y tierra. Llegó la oposición política, para mí desacertadas opiniones de parte de los partidos de oposición, muy especialmente del presidente Leonel Fernández, pero yo quiero poner en énfasis en esta parte que acabamos de escuchar. Mira, yo creo que lo más importante que el presidente ha planteado es que no será igual la frontera a lo que era antes, que se va a mantener el cierre migratorio de personas que vienen de Haití a la República Dominicana, que se va a mantener la militarización de la frontera y el control estricto de la frontera. Eso es la parte que en esta etapa más le interesa al país desde el punto de vista de la seguridad nacional. Y él habla de la apertura comercial, que en realidad en este momento, después que ya el gobierno ha asegurado que las aguas del río Dajabón estén aseguradas para nuestros agricultores,
no entiendo que afecte la seguridad nacional ni la soberanía del país que se produzcan intercambios comerciales o de exportación hacia Haití. Lo que sí yo he planteado públicamente al presidente de la República de que es importante en esa nueva etapa de apertura comercial crear perímetros cerrados entre la verja o el muro y la línea fronteriza, de forma tal de que se tenga un control de un área determinada para comerciar, para el intercambio comercial, y se pueda preparar con datos biométricos de cada persona o comerciante haitiano que vaya a entrar a ese recinto que debe estar cercado, se le puedan otorgar tarjetas de comercio para poder estar habilitado y hacer. O sea, lo que tú planteas es que bien, se abre una parte de esos perímetros dentro de la cerca, ¿verdad? Pero va a estar cercado. Claro. Para que no puedan pasar a territorio dominicano. Estarán en territorio dominicano, pero cercado. Pero cercado de forma tal de tener un control del área comercial. Claro. Ahí tú tienes un control de aduana, tienes un control militar y de las personas que habitualmente entran y salen, porque va a ser un periodo o debe ser un perímetro cerrado. Y eso evita el desorden. No solamente el desorden, sino que personas puedan colarse. Puedan colarse. Sobre todo por lo que viene ahora claro, en unos meses. sobre la parte más importante es la parte de seguridad nacional. Exacto. Haití es inminente la llegada de tropas extranjeras que van a combatir con las bandas, y el presidente de la República, el gobierno dominicano, su primer deber es evitar que esas bandas criminales puedan insertarse o refugiarse en territorio de la República Dominicana. Y número dos, que la intervención produzca un éxodo masivo de población haitiana hacia la República Dominicana. Son los dos aspectos centrales que tenemos que cuidar en esta etapa. Hay que hacer notar de que esta apertura comercial que el presidente anuncia se produce con hechos nuevos, cuando ya la ONU, el Consejo de Seguridad, ya le puso fecha a la llegada de las tropas. Sí. Es decir, donde ya en las aguas del río Dajabón, que era el mayor peligro que teníamos de que fueran desviadas, están aseguradas con un canal que va a irrigar las tierras dominicanas después del paso por Haití. Es decir, que no es el mismo contexto actual que el que estaba cuando el presidente ordenó las medidas. Por lo que yo considero que es correcto el paso que ha dado el gobierno, porque además el subsidio a los productores agrícolas de la región fronteriza y los daños innegables que esto le pudo haber causado al comercio, tú no lo puedes tampoco eternizar ni lo puedes prolongar en el tiempo. Es decir, que en ese sentido yo creo que es correcto. Para nadie es un secreto que la oposición política ha jugado un papel, por lo menos desde mi punto de vista, pobre. Y uno no se explica, porque uno ve, por ejemplo, países como los Estados Unidos y otros países, donde las fuerzas políticas oficiales y de oposición se unen en momentos de crisis. Nosotros estamos viviendo una crisis realmente desde el punto de vista de la inmigración haitiana y de la situación que lamentablemente tenemos en Haití. Digo lamentablemente porque de una u otra forma nos afecta. Claro. El presidente de la República tuvo que tomar medidas drásticas, que para un presidente no es fácil tomarla. Claro. Pero él tuvo el valor, y ese valor, Viricito, yo creo que nace del sentimiento que tú siempre hablas, del sentimiento patrio. Así es. Sin embargo, tú ves personas como Leonel Fernández, como otros líderes políticos de la oposición, que han estado jugando un poco como a la politiquería con respecto a ese tema. ¿Qué te parece esta situación? A mí me extrañó mucho, y por qué no decirlo, me dolió mucho también, que un hombre como el doctor Leonel Fernández es presidente de la República Dominicana 3 veces, con innegables relaciones internacionales, se haya ido a los Estados Unidos primero a coincidir con Claudio Sepp,
primero a decir que habíamos autorizado el desvío del río, la obra, que era falso. Era falso. Segundo, a criticar la militarización, el despliegue de tropas y hablar en los Estados Unidos de guerra, el término que nadie en este país había usado porque todo el mundo sabe. Ni siquiera fuera. Nadie. Ni siquiera en los propios Estados Unidos. Nadie. Quien primero menciona la palabra guerra es el expresidente Fernández. Con lo que daba la anotación en el exterior de que nosotros estábamos abusando de Haití o que este despliegue de tropas tenía que ver con una actitud ofensiva, cuando todo el mundo sabe que el móvil de esa movilización de tropas es 100% de carácter defensivo frente a un país colapsado como Haití en manos de bandas criminales, que el propio doctor Fernández había admitido que no tenía gobierno, que estaba en el medio del caos. Y que sufrió. Entonces, en su momento siendo después, presidente de la República. Después quiso, que por poco lo matan. Exacto. Después quiso boicotear el cierre de la frontera como tal. Incluso llegó a anunciar que iba, a mí me tocó la desagradable experiencia, pero porque de mi indignación no podía hacer otra cosa cuando vi que la Fuerza del Pueblo iba a sesionar en pleno en Dajabón. ¿Pero con qué objetivo? Para agitar la apertura total de la frontera y desmoralizar a nuestras tropas. Y ahí yo, incluso en un arranque, diríamos, emotivo, porque... Pero todo el mundo sabe que cuando tú dijiste que tú ibas, era porque tú ibas. Claro, tenía que ir, no como dijeron algunos desorejados, que yo iba a procurar vías de hecho o agresión. Esos son los troles. Sino iba a ir a dar declaraciones a la prensa y a contrarrestar un objetivo que no era contra el gobierno de Luis Abinader, era contra el país. Contra la patria. Porque yo decía, ahí a escasos metros están miles de haitianos que están apoyando esa obra, que se van a sentir envalentonados si Leonel Fernández va a agitar coincidiendo con Claudio Joseph. Entonces, son situaciones que yo he dicho que la torpeza de la oposición es la que le ha dado ciertamente más beneficios políticos al presidente Abinader en esta coyuntura. Porque si la oposición hubiera tenido una actitud de unidad nacional, hubieran apoyado las medidas, hubieran abrazado las medidas, tanto Leonel como Abel, nadie se beneficia políticamente de esas medidas. Lo que más provecho le ha sacado, indiscutiblemente, de manera incluso inconsciente, que aunque no fuera su objetivo, es la torpeza con que la oposición política a su gobierno ha manejado el tema. Sobre todo porque quien había puesto las medidas, impuesto la medida, no era el candidato del Partido Revolucionario Moderno, era el presidente constitucional de la República Dominicana, que juró en una constitución de la República. Y de una crisis que no motivó él, porque esa fue de las cosas que se plantearon, como que esto era un artificio que el presidente Abinader había creado para ganar puntos. Él mandó a desviar el río. Y yo decía, al revés, si alguien ha propugnado internacionalmente por darle un orden a Haití, que evite este tipo de cosas, ha sido el presidente Abinader. Y además, y lo que es un dato dirimente, la oposición a que Haití hiciera esa obra está desde el año 2021 en una nota diplomática recibida por la Cancillería haitiana. Y obviamente cuando ellos reanudan sin permiso, sin consultar, sin estudio técnico, el gobierno está obligado a responder. Pero no fue una crisis o no ha sido una crisis ficticia o creada en ocasión de un interés político. No, por el contrario. Sí. Por el contrario, el interés político de naturalizar una obra patriótica, así es, lo ha usado precisamente esa oposición tristemente, política. Tristemente, ¿por qué? Porque mientras Haití está unido en bandas y gobiernos, nosotros aquí estamos por lo menos en un 10, un 15%
divididos por la politiquería. Exactamente. Y yo le respondí en estos días a mi amigo el general Soto Jiménez, Una gran pena. con mucho respeto, que La es de las declaración voces de más Soto. autorizadas en este tema, que criticaba al presidente Abinader diciendo que su único mérito había sido unir al pueblo haitiano. Y yo le decía, general, con todo respeto, el pueblo haitiano siempre ha estado unido contra los dominicanos. Así es. Lo que hay un grupo aquí que quieren dividirnos en la defensa del país, es aquí que tenemos el problema. Y que sea Soto Jiménez, que fue ministro de Defensa por 4 años, no le luce. Meterse a politiquero. No, es historiador. Historiador por demás. Que conoce la idiosincrasia y los resentimientos de Haití con la República Dominicana. Meterse a politiquero, teniendo inclusive su hijo, que ahora mismo está... jefe del CEFRON. Jefe del CEFRON. Me resulta un desaguisado de parte del general Soto Jiménez. Que con todo el respeto yo le digo y le reitero en este programa que esta coyuntura electoral va a pasar, pero que personas como él, que ya tienen un peso específico en la sociedad, tienen que ponerse por encima de lo que es el interés particular en este momento. El país está primero y por encima de todo eso. Y yo creo que él tiene el perfil de una voz autorizada desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista militar, desde el punto de vista de estos temas que él durante muchos años ha tratado y que siempre sus juicios deben coincidir con el interés nacional. Cuestión de que los haitianos no puedan aprovechar un juicio de él para debilitar a nuestro país en una confrontación internacional como la presente. Mira, yo pienso, Vinicito, que es una gran pena y creo que perdieron como tú bien señalas, una gran oportunidad en la oposición y ver inclusive al general Soto Jiménez coincidir con estos desaguisados, que al que menos le luce es precisamente a él, como tú bien señalas. Ministro de Defensa durante 4 años, un militar correcto, que además de eso, escuchar decir que como él pertenece a un partido político, él tiene que asumir esos desaguisados. Eso es al revés. Yo lo que siempre he aspirado, y mucho más ahora que los vinchos están lejos de Leonel, es que gente como el general Soto, con criterios históricos definidos con este tema, puedan tener la orientación, le puedan dar la orientación cercano al presidente Leonel Fernández de este tema. No, pero jamás asumir la actitud politiquera de que esto es un asunto negativo, que los haitianos, que el único mérito ha sido la unidad del pueblo haitiano. Yo pienso que los grandes hombres precisamente se distinguen de eso, que en los momentos clave de defensa de la patria, por encima de sus apetencias políticas y de las órdenes políticas, se anteponen a ellas y por encima de eso, entonces surge el interés de la patria. Ya ha salvado esta parte que escuchamos al presidente de la República decir. Tú has hecho unas recomendaciones con respecto a esto. Algo que no puede obviar, que no puede obviarse de esa declaración que el presidente acaba de decir en esta semana. Ya no va a ser igual la migración haitiana. Y eso en boca de Luis Abinader, que ha demostrado una coherencia con respecto a los temas políticos y muy personalmente a este tema que une a los dominicanos, a la patria que nos convoca. ¿Qué podemos esperar? Bueno, yo creo que el gobierno tiene como tarea inmediata inaugurar los 56 kilómetros de muro o de verja y seguir inmediatamente la segunda etapa. Sobre todo que a nivel internacional el muro o la verja que así había sido satanizado, hoy día el presidente Biden y la administración demócrata en los Estados Unidos, que habían sido los enemigos número 1 de usar el muro como mecanismo de protección migratoria, están volviendo a la época de Trump, reforzando su defensa. Yo creo que hoy se entiende mucho más claro, tanto nacional como internacionalmente,
la necesidad de las medidas de control. Creo que el gobierno del presidente Abinader debe terminar la primera etapa, seguir la segunda etapa, mantener el tema de las visas, suspendidas las visas hasta que Haití se normalice. Y lo más importante, cuidarnos de un éxodo masivo que pueda venir, porque nadie se llame engaño. Cuando esas tropas internacionales lleguen con una instrucción que la tienen ya de enfrentar a las bandas criminales armadas, ahí se va a pelear en Haití. Claro. Y ese pleito militar puede generar un éxodo, una oleada masiva hacia la República Dominicana. Y ese es uno de los mayores peligros. Igualmente las bandas van a querer hacer escaramuzas en la frontera, crear provocaciones y una serie de situaciones que escalen el conflicto. Por lo que la unidad nacional se va a hacer todavía mucho más necesaria a lo que hemos necesitado hasta el día de hoy. El presidente de la República dijo que ellos tienen el control absoluto de esa situación. Obviamente que hay instruido al Ministerio de Defensa, a las autoridades que tienen que ver con los temas de seguridad, de inteligencia, para evitar que esa escaramuza que pudiera estarse presentando, que se va a presentar desde Haití, pueda ser traspolada hacia territorio de la República Dominicana. Porque obvio que esta gente viene a desarmar. Y no te quepa ninguna duda, lo puedes guardar este programa, que cuando se abra el comercio, la actitud de ellos va a ser rechazo al comercio, y va a haber provocaciones y van a quemar la mercancía que vengan de aquí, porque hay evidentemente de parte de ellos un resentimiento histórico que ellos no pueden contener. Y eso lo va a exacerbar las bandas, van a exacerbar esas masas irredentas precisamente para un escalamiento. Por eso es que esto no se puede minimizar. Y por eso que hay que estar muy pendiente de esta situación y sobre todo sacar la politiquería que lamentablemente se ha querido introducir en esto. Y no dudo yo, Vinicito, que esa misma oposición, y ojalá que no, ojalá que ya hayan aprendido un poquito de las cosas que tú le has dicho a lo largo y ancho de este conflicto o de esta situación tétrica para todos, por lo que hemos hablado de que para ningún presidente cerrar una frontera en la forma en que se ha hecho es bueno, ni es una intención. No, es un trastorno. Es un trastorno, pero que había que hacerlo. Claro. Y que ha traído, de la República. Mira, o sea, que ha traído cosas positivas, porque yo soy de los que creo que las crisis traen, son oportunidades. Claro. Por ejemplo, las provincias fronterizas siempre han estado en el olvido. Sí. Por primera vez en muchos años, las provincias están en el primer plano, la de la frontera, en las ayudas sociales, en los agricultores. Vamos a aprovechar esto ahora para ordenar. Vamos a repoblar la frontera. Yo digo, ahora en diciembre vienen los cruceros, los primeros cruceros a Pedernales. Que vamos a abrir una feria de empleo para dominicanos, para esa terminal de cruceros. Es decir, hay una serie de oportunidades. Fíjate que los haitianos se están yendo voluntariamente. ¿Pero por qué? Mucha gente no se explica eso. Porque están viendo una voluntad política superior. Sin que tocar a nadie, vaya a buscar a nadie. Ellos mismos solos se están yendo con su motete, los que están ilegales. Porque por primera vez en muchos años están viendo una voluntad política superior. Mira la importancia que actuar con firmeza en el interés de la patria. Después de la pausa seguimos conversando con Vinicito Castillo Semán. No le cambie. VTV Canal 32 llega a YouTube con una propuesta informativa poderosa. Únete a nosotros en @VTV Canal 32 y forma parte de la generación de espectadores informados. Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube.
@VTV Canal 32. VTV Canal 32 crece y amplía su cobertura para estar más cerca de ti. Nuestra programación llegará con mayor nitidez a través de los sistemas de cables nacionales. Claro, Altiz, Aster, Win Telecom y su cablera local. VTV Canal 32, ahora con mayor cobertura y mejor programación. Para mantenerte al tanto de nuestra programación, síguenos en nuestras redes sociales a través de nuestro usuario @VTV Canal 32 para Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn, TikTok y Threads. Síguenos en @VTV Canal 32. En VTV Canal 32, la información está al alcance de tus manos. Sintoniza en tiempo real nuestra programación desde cualquier dispositivo móvil a través de nuestra plataforma streaming y nuestra página web vtvcanal32.com.do. Seguimos conversando con Castillo, Vinicito Castillo. Vinicito, vamos a entrar al área política ahora. Tú hiciste una revelación con respecto a la situación interna del Partido de la Liberación Dominicana. Vamos a hacer un poquito de historia. Hay un sector, aparentemente, a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana, del cual está siendo asociado otro sector de la oposición de parte de la Fuerza del Pueblo para tratar de que Abel renuncie como su candidato a la presidencia de ese partido, el PLD. Sin embargo, tú has hecho has revelado de que Danilo Medina ha hecho esta propuesta. Entonces vamos a hablar un poco de esto. Lo que ha pasado es algo que yo hace mucho tiempo lo advertí públicamente. Los estrategas de la Fuerza del Pueblo hicieron un cálculo errado, entendiendo que ellos podían lograr una hegemonía en el liderato del PLD, desconociendo que para Danilo Medina, que ha sido históricamente el adversario que tiene un pulso con Leonel sobre el tema del liderato histórico del PLD, Danilo sabe que si Leonel llega a la presidencia de nuevo, él pasa a ser un cero a la izquierda en el PLD. Y cuidado. Es decir, y los estrategas de la Fuerza del Pueblo se ilusionaron con la idea de que Danilo iba a apoyar a Leonel y iba a apoyar a Omar. Es decir, que le iba a entregar el PLD a Leonel y a su hijo para que gobiernen en los próximos 20 años. Y crear una monarquía. Y crear una monarquía, padre. Es decir, eso fue lo que ellos se hicieron la ilusión. Yo siempre dije que Danilo Medina lo iba a entretener hasta lo último. Y ya en el mes de octubre en que estamos, ellos tienen dos partidos empatados. Bueno, Leonel había subido y esta situación bajó 5 puntos. No, lo puso a la par. Parejo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál fue el gran problema de Leonel y de la Fuerza del Pueblo? Que no se prepararon con candidaturas a alcalde competitivas. Entonces ellos dependen mucho ahora, ni a senadores, dependen mucho de lo que Danilo les dé ahora en los últimos días de este mes de octubre. Si Danilo deja la Alianza Rescate hasta donde ha llegado, la Fuerza del Pueblo tiene el problema que no va a llegar ni a un 10% en febrero municipal. Estamos hablando de las elecciones municipales en febrero. Y obviamente, si la Fuerza del Pueblo se cae en febrero con una votación muy bajita, toda la expectativa que tiene Leonel se deprimen, y es lógico. Claro. Y Abel sube. Ellos han usado la estrategia con Amarante Baré y un grupo de dirigentes a lo interno del PLD, de que lo que hay es que unificar la familia bochista. Y que la familia bochista, según información, Danilo, que es más malicioso que ellos, le planteó antes de salir de viaje, que salió para los Estados Unidos,
le planteó que la manera que él veía de unificar la familia bochista era que Leonel declinara que apoyaran a Abel Martínez como candidato presidencial y pusieran al hijo del doctor Fernández, a Omar, vicepresidente de la República, candidato vicepresidente. Y que era una especie de fórmula, ni tú ni yo, y vamos a apoyar una nueva generación hacia el futuro. Desde el punto de vista del PLDista, de Danilo, obviamente es una jugada maestra, Sí, porque le quita el protagonismo a Leonel. y el argumento de que es para unificar la familia bochista. Claro. Porque lo que le está diciendo, si tú quieres unificar la familia bochista, Pues mira, aquí está. aquí está. Y son dos jóvenes, y hay uno es tu hijo, y unifícalo, pero tienen que retirarte. ¿Cómo cayó esa propuesta? Bueno, eso ha armado Danilo? un berenjenal, porque evidentemente la candidatura presidencial del doctor Fernández Es innegociable. es innegociable. Es innegociable. Pero Danilo lo hizo de una manera hábil para desarmar frente a sus compañeros. La conjura que a lo interno Que en hay. realidad lo que hay es un golpe de Estado contra él en el PLD y contra Abel. Porque es un doble play. Es un doble play, porque evidentemente que si el PLD apoya a Omar para senador, por ejemplo, del distrito, le da la oportunidad a marchar a Leonel y a su hijo con las banderas moradas Claro. hacia Mayo, y eso crea el liderato, obviamente, se vaya naturalmente para donde Leonel Fernández y desploma a Abel Martínez. Y obviamente deja sin partido prácticamente, con un partido muy menguado. Sí, porque lo fusiona. Evidentemente que sí. Si eso ocurre, el liderato de Danilo va a cero y el PLD queda succionado por la fuerza del pueblo. Así es. Porque aquí no se ha querido ver. Fíjate, José, yo lo dije desde el principio y me cayeron arriba en las redes. En realidad hay una competencia por el segundo lugar. Y los partidos se están jugando su supervivencia. Si el PLD queda en tercer lugar, es absorbido por la fuerza del pueblo. Y viceversa. Si el Leonel Fernández o la fuerza del pueblo quedan en tercer lugar, es absorbido por el PLD. Sí, hay una, paralelamente a la lucha política frente al gobierno, está un tema de posicionamiento hacia el futuro. El presidente Abinader ya no puede seguir más después del 28. Vienen candidatos nuevos en el PRM. Entonces, hay una competencia de quién va a quedar mejor posicionado para el 28, si PLD o Fuerza del Pueblo. Por eso son luchas que se están dando paralelamente. Obviamente, la gente de la Fuerza del Pueblo quiere usar el liderazgo de Leonel para desplomar al PLD y asumir el liderato de la oposición, que aún perdiendo del presidente Abinader en el 24, queden como la principal fuerza política de cara al 28. Obvio. ¿Qué pasa con el doctor Fernández? Que este sería su última oportunidad, o se supone que sería la última esfuerzo de él por volver a la presidencia. Por eso es que la situación es más delicada y no hay un relevo tan claro, porque es un partido nuevo que está hecho fundamentalmente sobre la base de su líder. Hay un tema que yo lo he analizado aquí, Vinicito. Ciertamente, eso que tú dices, el partido Fuerza del Pueblo es un partido nuevo. Señores, yo fui delegado político del PRM. Yo sé lo que implica tener todo un partido a nivel nacional con la dirigencia suficiente, necesaria, porque las elecciones se ganan en las mesas. Así es. El día de las elecciones. Así es. Entonces, no tiene Leonel Fernández esa estructura. No la tiene. No la tiene. Definitivamente no la tiene. Y no la tiene porque es un proceso que toma tiempo. Años. Entonces, ¿qué pasa con esto? Si Leonel Fernández quedara en un tercer lugar en las elecciones municipales, como todo parecería indicar que será, porque la estructura sí la tiene el Partido de la Liberación Dominicana. Un partido de 50 años. Un partido de 50 años y tiene gente en todos los lados. Aunque se haya producido esa incisión que se produjo entre Leonel y Danilo.
Frente a eso, ¿cuál sería el panorama político de estos dos partidos? Bueno, yo creo que lo que pasa en febrero va a tener un gran impacto sobre lo que pasa en mayo. Porque hay un tema de percepción mediática y además de depresión interna. Si la Fuerza del Pueblo saca un 10, un 15%, toda la motivación de su partido se deprime. Claro. Y a eso que está apostando Danilo. Porque Danilo sabe que si él duplica, el PLD duplica a la Fuerza del Pueblo, obviamente tiene más chance de clasificar. Y lo segundo, ellos están apostando a una segunda vuelta. Sí. A que Luis Abinader tiene un contrincante y en ese punto sí, tienen razón. El sistema lo pone a que su contrincante principal no sea ni el PLD ni la Fuerza del Pueblo. El contrincante principal de Luis de cara a mayo es un número que es 50% más uno. Entonces, es una meta que el presidente Abinader tiene que hacer el mayor esfuerzo por sobrepasarla. Las encuestas le están dando al día de hoy alguna un poquito más, otra que quizás le falte 1 o 2 puntos, pero está en un proceso, diríamos, que todas las encuestas lo sitúan como puntero. La esperanza de cada uno de los partidos de oposición es clasificar y que haya una segunda vuelta. Para ver si hay una segunda vuelta. Y si hay una segunda vuelta, tratar de unificar el voto opositor contra el presidente Abinader. Esa es básicamente la estrategia de... Pero se ha ido derrumbando definitivamente porque Leonel estaba por encima del Partido de la Liberación Dominicana y hoy se encuentra empatado. Esa es la torpeza que yo nunca me voy a explicar. Y hay que decir que tú lo dijiste. El doctor Leonel Fernández pudiera estar hoy polarizando con el presidente Abinader. Con más de un 40% estuviera hoy. Si hubiera dejado el proceso normal que venía ocurriendo hasta enero del 23, que era muy parecido a lo que había pasado con el PRD y el PRM. ¿Qué pasó con el PRD y el PRM? Que las bases sociales del PRD y de su dirigencia media se mudaron para el PRM. Fue un 90%. Ese proceso se venía dando de forma natural para la Fuerza del Pueblo. Tú lo que dices del PLD hacia la Fuerza del Pueblo. Claro. ¿Quién detuvo ese proceso? Cuando ellos le tiraron el salvavidas de la alianza, que fue en enero del 23. ¿Tú entiendes que fue una torpeza? Claro, porque al tirarle el salvavidas de la alianza, el que se quería ir del PLD para la Fuerza del Pueblo, déjame quedarme, se quedó. ¿Qué fue lo que pasó? Eso coincidió con la salida de Danilo a Miami con un cáncer. Danilo, que es un sabichoso, aumentó su gravedad. Pues es verdad que tenía cáncer, pero no era que se estaba muriendo. Sí. A Leonel le cotorrearon los felibautistas, ¿no? Que Danilo está listo. Sí. Y tú vas a reasumir el liderato del PLD. Y pues de ahí es que le sale a ellos la genialidad de tirarle el salvavidas de la alianza. ¿Qué hizo Danilo? Que es un zorro. Se quedó tranquilo en Miami, dejó que pasara un poco Calamar, dejó que pasara el chubacón de Calamar, y después que pasó 2 o 3 meses, regresó Silo Bigote, llamó a todo el mundo, paró una conspiración que había contra Abel, para quitarlo, porque hubo una conspiración. Así mismo es. Pero se lo paró Danilo directamente. Fue porque Abel no tenía la fuerza de liderazgo para eso. Para parar esa conspiración. La paró Danilo, fortaleció el PLD, porque evidentemente que tú comparas a un PLD huyendo a los casos criminales de Calamar hace 8 meses con el PLD de hoy, y ese declive que venía lo superó. Hoy el PLD está un 21%. Y situó los principales candidatos opositores a las alcaldías más grandes son del PLD. En el Distrito Nacional la Fuerza del Pueblo no tiene a nadie. Y estamos a 4 meses de unas elecciones. El PLD. Y con un candidato oficial que ronda por encima del 50%. Está en Santo Domingo Este, igual Luis Alberto, que está compitiendo con el PRM. En
en Santiago, el hijo de Monchi Fadul, en San Cristóbal, Nelson Guillén, es decir, todas las plazas grandes las tiene el PLD. Ahora mismo, ¿soltará a Danilo Medina esas si plazas? lo suelta en banda en la negociación, deja a Leonel en una situación de debacle muy fuerte para los próximos 4 meses. Cuando tú dices si lo suelta en banda. Si lo suelta en banda es si deja la alianza al tamaño en que está. Sí. Porque ellos le han propuesto una nueva alianza, una nueva vertiente de la alianza de 22 senadores. Para ver si recuperan un poco lo perdido. Porque él necesita una excusa para poder marchar con los PLDistas. Y ahí es que Danilo no lo quiere dejar meter al PLD. ¿Tú piensas que Danilo Medina va a aceptar eso? Bueno, yo digo, el Danilo Medina que yo conozco, me sorprendería mucho que le entregue su partido a Leonel Fernández. Pero en política uno no sabe. Puede descartar nada. Pero tal y como yo predije hace 8 meses, Danilo va a hacer todo lo posible por impedir que Leonel sea presidente. Es mi opinión. Y creer que va a ayudarlo y creer que va a hacer cosas para ayudarlo, creo que es una ingenuidad política de parte de los estrategas de la Fuerza del Pueblo. Frente a este panorama político y lo que tú estás viendo, vamos de paso un poco hacia atrás con respecto a las elecciones municipales. Hasta el día de hoy, ¿cómo tú estás viendo la situación del partido de gobierno? No, indiscutiblemente que al día de hoy el partido de gobierno y sus aliados, que van a ser, parece que muchos, alrededor de 15, 20 aliados, van a tener una gran fortaleza a nivel municipal. Porque también el presidente Abinader ha privilegiado mucho el trato al poder municipal. Y eso evidentemente que va a tener un efecto. No, además, y yo creo que lo puede ayudar porque si el PRM y aliados barren, vamos a decir, a nivel de las alcaldías y obtienen un porcentaje alto, psicológicamente eso, tú sabes que aquí hay una franja oportunista de la población que se va con el que cree que va a ganar. Eso le puede dar 2 o 3 puntos más a lo que pueda tener realmente de entre febrero y mayo. Y obviamente tiene una serie de vertientes, el tema económico, que evidentemente tiene un entorno mundial delicado, un petróleo caro, con el tema inflacionario, que son los mayores riesgos que tiene. Que ha sabido surfearlo hasta ahora. Hasta ahora, y obviamente que es con lo que la oposición, y sobre todo Leonel, cuenta de que esto se venga abajo, tipo el 2004, y que haya una debacle. Y yo en lo personal creo que eso no va a suceder. Yo entiendo que no veo un panorama por lo así. menos no se vislumbra eso. No se vislumbra. Ahora, hay mucha gente que está ahí diciendo, pero bueno, ¿cuál va a ser la posición política final de la Fuerza del Pueblo? Es un partido, como algunos dicen, pequeño. Creo que fue, si mal no recuerdo, Juan Bosch, que hablaba de un partido pequeño, pero se mueve mucho, vamos a decirlo. ¿Qué va a hacer la Fuerza del Pueblo? La Fuerza del Pueblo de Leonel. No, la Fuerza Nacional Progresista. La Fuerza Está hablando de Nacional Progresista, sí. Mira, nosotros estamos en un esfuerzo para ir a la parte congresional y municipal. Nosotros no vamos a hacer pactos presidenciales. Vamos a tratar de estamos participando en una coalición que se llama Juntos Podemos, con 12 partidos, a nivel de regidores, vocales y diputados, que esos son los votos preferenciales, tratando de ver si podemos tener una representación municipal y congresional. En el caso particular mío, estoy evaluando la posibilidad de ir de nuevo como candidato a senador y estamos en conversaciones con partidos que tengan ideológicamente las mismas líneas nuestras, en el plano de Haití, en el plano de los valores cristianos. Claro. Eso dependerá, esa posibilidad de coalición
con esos partidos para ver si puedo aspirar o si debo aspirar. Porque yo creo, José, que el voto nacionalista, el voto de los valores cristianos debe estar representado y debe estar en el debate electoral del año que viene. Pero en lo próximo, ya los plazos están acortándose, en las próximas semanas eso se verá más claro de cuál es la línea final que voy a asumir con el tema de la posible candidatura a senador. Yo saqué un 13.5% en la última. ¿Tú sientes que te encuentras en mejor posición Sí, que las sí, elecciones sí. pasadas? En las encuestas que tenemos en todas, estoy sobre el 10% sin ser candidato y sin tener un apoyo de ningún partido mayoritario. Lo que indica que tengo un voto duro, que no es más que el voto... Sí, de los nacionalistas. Exacto. Y de las personas que... De las personas que han seguido a uno en sus luchas. Sí, sobre todo con este tema de la defensa de la soberanía. Defensa de la soberanía y de la otra... Y de los valores cristianos, contra el aborto, sí. El tema, porque nosotros venimos, recuerda que yo fui en el 16 solo con la FNP y 20,000 capitaleños votaron por mí. Casi un 4%, mal contado, solo con la FNP. Sí, pero después subí. Ya es casi un partido mayoritario. Después, bueno, así, esa fue mi votación aquí en la capital. Y después, con boletas separadas, en la vez pasada y con un mes de campaña, con un país cerrado por COVID, saqué 13.5. Es decir, que yo creo, vamos a ver cuáles son los candidatos de los otros partidos, pero creo que podríamos tener un chance de competir siempre y cuando podamos hacer esa coalición, vamos a decir, de partidos conservadores. Porque también voy a medir la parte realista si vale la pena y existe la coyuntura para aspirar. ¿Te han hecho alguna oferta a los partidos de oposición grandes? No, yo en los partidos, diríamos, mayoritarios, no tengo conversaciones con ninguno de los partidos mayoritarios. Sí con partidos, diríamos, emergentes que comparten la misma línea. Bueno, frente a este panorama, lo que resta es precisamente esperar los resultados de los días por venir, de todas las cosas que hemos hablado. Ojalá que verte en una boleta, aunque yo soy del PRM, me gustaría verte en una boleta. Bueno, vamos a ver. No te prometo que voy a votar por ti, porque tendría que votar por el candidato. Por tu partido, pero vamos a ver. Pero sería interesante pero verte. Te recuerdo que son boletas separadas, así que tú podrías cumplir con tu presidente y votar. Gracias por venir, hermano. Por otra boleta, en el plano senatorial. Bueno, señores, no hay tiempo para más. Será pues hasta el domingo, si Dios lo permite, estaremos con todos ustedes. Siga con la programación de BTV Canal 32. No le cambie.